capítulo 10 y nos vamos a quedar ahí en el verso 13. Dice el título de nuestra meditación de esta mañana: desmitificando a la tentación. Un mito es una historia ficticia que se cuenta para narrar los orígenes de la humanidad o de alguna historia fantástica de ciertas culturas, pero tienen todas la misma característica, que son ficticias. Quiere decir entonces que no son verdaderas. Nosotros vamos a desmitificar a la tentación porque hay algunas historias ficticias en cuanto a la tentación que debemos desmitificarlas a la luz de la verdad de la palabra de Dios. La palabra sí sabemos que es verdad. Y entonces este sermón en especial está ubicado dentro del tema de la madurez. Recuerden que estamos hablando de unidad, madurez y más amor por Cristo. La semana pasada vimos más amor por Cristo con la invitación al desierto. Hoy nos toca instalarnos en el tema de la madurez, cómo madurar como cristianos. Este mensaje en especial nos tiene que ayudar en un crecimiento de nuestra vida cristiana. Si pensamos en un semáforo, los semáforos tienen tres luces, tres colores de luces. La luz verde para el siga, no continúe. La luz ámbar o amarilla para el preventivo, la advertencia de que está a punto de cambiar la luz. Así que tienes que ir desacelerando y ponerte alerta. Y luego la luz roja, que es un alto total. Entonces, este mensaje diríamos que es una luz ámbar, es una prevención, un mensaje preventivo, precautorio, para evitar algún accidente en el futuro. ¿Ya tienes el pasaje? Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando hablamos de tentación, tenemos que recordar, hermanos, que todos los que estamos aquí y toda la humanidad que ha existido ha sido tentada. La tentación no puede ser evitada. Eso escríbelo, porque es importante. No puede ser evitada, no podemos evitarla. Es parte de vivir en este planeta Tierra. Hasta Jesús mismo dice la palabra que fue tentado. ¿Por qué Jesús fue tentado? Porque se hizo carne y se hizo como uno de nosotros. Martín Lutero, quien es el padre de la Reforma protestante, dijo en una ocasión: no puedo evitar que los pajarillos sobrevuelen en mi cabeza o sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella, refiriéndose a las tentaciones. Las tentaciones ahí van a estar todo el tiempo rondándonos, persiguiéndonos, intentando hacer su tarea, que es que caigamos, que tropecemos, que pequemos. Pero hoy con este mensaje vamos a quitarle la mentira a esos argumentos que hemos creído por tanto tiempo. Número 1. El pasaje que acabamos de leer lo podemos dividir en 3 secciones, y cada sección tiene un mito que tenemos que echar abajo con la verdad bíblica. ¿Qué dice el primero?
Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Esa es la primera parte del pasaje en 1 Corintios 10:13. Aquí aparece en la versión de la traducción viviente, la que leímos ahorita es la Reina Valera, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. El mito dice: la tentación que estoy pasando, que estoy viviendo, nunca nadie más la ha pasado. Es única. Por lo tanto, nadie puede comprenderme, nadie puede ayudarme, porque solo yo estoy pasando por esta tentación. ¿Qué dice la Biblia? Las tentaciones que enfrentan en su vida, ¿qué dice? No son distintas de las que otros atraviesan. Eso que tú estás luchando, eso que tú estás experimentando, eso que tú estás viviendo, quizás otra persona aquí en la iglesia también está pasando por la misma situación. ¿Qué sucede cuando nos creemos el primer mito? Nos da tanta vergüenza creer que solo yo paso por ese problema, que entonces decido quedarme callado, por temor al rechazo. Si yo le comparto a alguien que estoy luchando con pensamientos suicidas, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Si yo digo que estoy luchando contra la lujuria, ¿qué van a pensar de mí? Me van a poner una etiqueta de que soy el lujurioso de la iglesia. Si yo digo que estoy luchando para sostener mi matrimonio y que ha pasado por mi mente la idea del divorcio, ¿cómo se lo voy a compartir a alguien más? Porque qué vergüenza lo que puedan pensar de mí. Y eso es justamente lo que Satanás quiere. Eso es lo que él quiere. Que tú creas que estás luchando contra algo que es único. Por lo tanto, nadie más te va a poder comprender. Y la Biblia dice, fíjense bien, la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, mas él no cometió pecado. O sea, él no dejó que la tentación hiciera nido. Nosotros, a diferencia de Jesús, sí hemos dejado que las tentaciones hagan nido y nos sumen en cuestiones emocionales de depresión, de tristeza, de aislamiento, de tal manera que mi tentación me va alejando de la comunión con el cuerpo de Cristo, pensando que estoy atravesando una situación única. Por favor, hermano, pon atención, porque esto es importante, esto te va a ayudar a crecer y a madurar. Cuando tú estés atravesando una tentación, no dudes ni por un instante en acercarte a alguien de tu confianza. No estoy diciendo que vengas aquí al frente, tomes el micrófono y le digas a todos la tentación, pero sí ve con alguien de tu confianza y dile: necesito que estés orando por mí, que me tengas en supervisión, porque estoy luchando contra esto. Y hay ocasiones en que siento que es más fuerte que yo, y es ahí donde vamos al segundo mito. ¿Se dan cuenta? El mito número 2 dice: la tentación es superior a mí, es más fuerte que yo. Esa es la expresión o la frase que escucho yo como pastor muy a menudo en las personas. Primero, nadie más está pasando por lo que yo paso. Y segundo, la tentación mía es más fuerte que yo. Por eso es que me vence una y otra vez. Aquí es donde tenemos que ir a la palabra. ¿Qué dice nuestro texto? Dios es fiel,
no permitirá que la tentación sea mayor ¿de qué? De lo que ustedes pueden soportar. Te lo está diciendo muy claro el Señor. Si le pones tu nombre, diría Dios es fiel, que no va a permitir que la tentación sea mayor de lo que yo, Armando, puedo soportar. Eso derrumba completamente al mito que nosotros hemos creído y que nos hemos tragado esa mentira por muchos años. No hay tentación más fuerte que tú. No hay tentación que sea superior de lo que tú puedes soportar. Eso es una mentira que el diablo quiere que te sigas tragando una y otra vez. Porque si tú crees eso, entonces el diablo te tiene bajo su control, bajo su dominio. Él está gobernando tu vida y no lo está haciendo el Espíritu Santo. Mientras un cristiano se deje gobernar por Satanás, todo su potencial en Cristo está siendo detenido. Y esa es la razón por la cual Satanás usa las tentaciones. Él sabe que si tú despliegas todo el potencial que Cristo ha puesto en ti a través de su Espíritu Santo, te conviertes en un rival implacable contra su reino. Te conviertes en un soldado con el potencial de llevar a la victoria al ejército de Dios, de darle muchos triunfos a la causa de Cristo. Y entonces Satanás dice, no puedo permitir eso. Tengo que tener a Chema bajo mi control. Tengo que tener a Neto bajo mi control. Tengo que tener a Luis bajo mi control. Así que no lo puedo permitir. Y si Luis, Neto y Chema creen que sus tentaciones son mayores de lo que ellos pueden soportar, van a caer rendidos ante la tentación. Ni siquiera van a luchar, porque saben en su mente que ya llevan las de perder. Esa mentira es la que nosotros hemos creído por muchos años. Y es lo que nos tiene atorados, los que nos tiene sin poder madurar y crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Por favor, hermano, nota esto también. No hay tentación más fuerte de lo que yo pueda soportar. ¿Por qué? Porque eso dice Dios en su palabra. Y su palabra es verdad. Número 3, el último mito. Mi tentación es insuperable. No hay manera de vencerla. Es imposible escapar de ella. Me tiene atrapado, acorralado. No hay forma, dice el engaño, de escapar de ella. ¿Qué dice la Biblia? La última frase es una frase que aclara mucho el panorama con respecto a la tentación. Dice así: Dios dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. En el pasaje mismo, en la traducción viviente, dice: cuando sean tentados, Él, o sea Dios, les mostrará una salida para que puedan resistir. Si ustedes se han fijado, cuando van a un evento público, en un edificio público, siempre hay señalamientos con respecto a las salidas de emergencia. Si usted va al cine, usted va a ver que siempre hay un foquito que nunca apagan. Se apagan las luces del cine y se prende la pantalla, pero hay un foquito, un letrero que nunca se apaga. Ese letrero que no se apaga es el que anuncia dónde está la salida de emergencia en caso de un terremoto, en caso de un incendio, en caso de que suceda algo allí, un accidente en plena función de cine. No sales por la
entrada, salida principal. Hay una especial que por eso tiene el letrero de salida de emergencia. Los edificios públicos de gobierno tienen una salida de emergencia. Aquí no está señalada, pero se supone que esa sería, la que está aquí al costado, nuestra salida de emergencia. Hay que poner ahí el letrero. Para cualquier situación. Es muy importante que exista eso. ¿Te has fijado entonces que lo que el texto menciona es que Dios es tan bueno, tan fiel y tan pendiente de nosotros, que Él dice que cuando la tentación se presente, Él en su provisión va a dar al mismo tiempo que permite que venga la tentación, va a darte una salida de emergencia? ¿Cuál es el asunto aquí? Que tú puedas visualizar la salida de emergencia cuando se presente la tentación. ¿Qué sucede con algunas personas? Son tan distraídas o están tan absortas en lo que están viendo en la pantalla. Supongamos que estamos en el cine y que empieza a ver allí un cortocircuito, empieza a oler a humo y se empieza a incendiar una butaca. Y la gente está tan metida en la película que ni cuenta se da. Y otros sí se dan cuenta de que empieza a encenderse esa butaca y quieren salir por donde entraron, en vez de esperar a que la salida de emergencia esté abierta. Así nos pasa a nosotros. Estamos en medio de la tentación y nos quedamos tan clavados con la tentación que se nos olvida buscar dónde está la puerta de salida, la salida de emergencia. Dios ha prometido, según yo entiendo este pasaje, que toda tentación viene acompañada de su salida de emergencia. ¿Para qué? Para que no podamos decir esto como excusa. Es que no había forma de escapar de esa tentación. Ese es el tercer mito. Muchos varones que han caído en situaciones de adulterio dicen: es que no pude escapar de eso. ¿Cómo que no pudiste escapar? Sí, era tan difícil, tan insuperable que no pude. No es que no pudiste, es que no quisiste, es que no buscaste la salida de emergencia, porque Dios es tan fiel que Él siempre provee una para que podamos escapar por allí y el diablo no nos haga caer en el pecado. ¿Te das cuenta que esos tres argumentos, esos tres mitos han tenido a la iglesia del Señor por ya 20 siglos atorar? No somos la única iglesia que ha tropezado con la tentación. Detrás nuestro hay todo un historial de congregaciones y congregaciones en México y en otros países que han pasado por lo mismo y que han caído una y otra vez en los engaños de Satanás. Tu tentación es única, tu tentación es más fuerte que tú, tu tentación no tiene salida de escape. Y ahí va la iglesia como mansos corderitos a seguir cayendo una y otra vez. El Señor viene y nos recuerda este pasaje y nos dice: hijos, nada de lo que han creído hasta ahora es verdad. La verdad es esta: tu tentación no es única, tu tentación no es más fuerte, y a tu tentación siempre le acompaña una salida de escape. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él nos conoce.
porque Él pasó por lo mismo. Esto es algo que debemos valorar de la persona del Señor Jesús, que al hacerse hombre, al hacerse carne, Él pasó por lo mismo, sufrió las tentaciones. Pero estoy seguro que cuando se presentaban, Él recordaba esto. Y Él sabía que la tentación no es exclusiva, no es más fuerte, y que siempre hay una manera de escaparnos, de escabullirnos de ella, para evitar nuestro tropiezo y nuestra caída. Realmente, hermanos, cuando caemos, tropezamos, cuando pecamos, es porque así nosotros lo hemos decidido. Ahí sí ya no le podemos echar la culpa ¿a quién? Porque el diablo lo que hace es tender la trampa. El que decide caer en ella ya no es el diablo no nos da la patada o nos empuja o nos arrastra. El diablo solo nos la presenta, solo la pone allí en nuestro camino, y nosotros somos los que decidimos dejarnos caer en la trampa. Somos los que decidimos ser engañados, somos los que decidimos no hacer caso a la palabra de Dios. Por eso dice Santiago que cada uno de nosotros peca de su propia carnalidad, de su propia concupiscencia. Cada quien decide hacer eso. Así que cuando caemos, ahí sí ya queremos decir, no, es que fue el diablo. Y el diablo dice, a mí ni me metas en tus líos. Yo lo único que hice fue tender la trampa. Entonces también desmitifiquemos la excusa de que el diablo tiene la culpa de todo. Porque lo único de lo que el diablo tiene culpa es de crear las tentaciones, eso sí. Pero del resto, la tenemos nosotros. Y aquí es donde tiene que entrar en cada uno de nosotros esa responsabilidad de poder decir, Señor, es verdad, estoy de acuerdo contigo. Las veces que he fallado, que he tropezado, ha sido porque yo así lo decidí, yo quise hacerlo. Y entonces eso da pie a un arrepentimiento genuino, cuando asumes tu responsabilidad. Pero cuando no asumes tu responsabilidad y repartes las culpas a todo el mundo, incluyendo a Satanás, no da pie a un arrepentimiento genuino y total. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que fue por su culpa que tú caíste. Es que si fulanito de tal no me hubiera dicho así, yo no le hubiera contestado así. Es que si mi esposa me hubiera tratado así, yo lo hubiera hecho de esta manera. Y ahí estamos, ¿verdad? Siempre entregando culpas a las personas que nos rodean. En caso de que ya haya dejado de lado la instrucción y el consejo de Dios y haya decidido pecar, caer en la tentación, lo único que puede sacarme de ese lodo cenagoso, de ese pozo profundo, es decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me arrepiento, reconozco que fui yo quien tomó las decisiones, nadie más tiene culpa, la culpa es mía. Y por eso te pido perdón. Eso es lo único, hermano, que nos puede sacar adelante cuando ya hemos caído. Pero si todavía no has caído, pero estás siendo tentado, párate firme en este versículo de 1 Corintios 10:13 y no te dejes vencer por ningún motivo. Cuando el diablo venga y te diga,
qué vergüenza, qué vergüenza, eres el único que está siendo tentado con esas cosas. Dile, no soy el único, porque la Biblia dice que mi tentación no es diferente a la que otros viven. Cuando el diablo venga y te susurre diciendo, ándale, ya déjate vencer porque la tentación es más fuerte que tú, dile, no es cierto, porque la Biblia dice que el Señor no va a permitir que una tentación sea más fuerte de lo que puedo soportar. ¿Qué estás esperando para caer en la tentación? No tienes escapatoria. Te equivocas. Sigo buscando la salida de emergencia para escapar de tu trampa. Plántate en el capítulo 10, verso 13 de la primera carta a los Corintios y no te dejes vencer. ¿Alguno de ustedes en esta semana fue tentado? Puede alzar su mano. ¿Alguno de ustedes fue tentado esta semana? No sé en qué situación, pero fue tentado. Levante su mano. Bajen la mano. ¿Alguno de ustedes se dio a la tentación? Terminó dando lugar al pecado y a que Satanás pudiera vencer en esa ocasión. ¿Alguien pasó por eso? Creo que sí. La pregunta para cerrar este mensaje es esta. Entonces, hablando de tentaciones, ¿se puede o no se puede? Vencerla. De caer ya sabemos que sí, pero de vencerla, ¿se puede o no se puede? A la tentación, ni siquiera estamos llegando al pecado, a la tentación. Si yo venzo a la tentación, ¿de qué me estoy librando? De pecar. Y si me estoy librando de pecar, al mismo tiempo como resultado, me estoy librando de sufrir las consecuencias de mi pecado. ¿Creen que vale la pena hacerle caso al semáforo cuando se pone en luz ámbar? Yo sé que puse el ejemplo del semáforo en un sentido espiritual, pero querido hermano, si tú manejas, también hazle caso al semáforo en el sentido peatonal o de transitar por las calles de nuestra ciudad. Porque si el semáforo empieza a parpadear en amarillo, hazle caso y frena, hazle caso y detente, hazle caso y ponte alerta, porque te está evitando un posible accidente y consecuencias que pueden ser fatales. Lo mismo que aplica en la vida diaria, aplica también en el sentido espiritual. Vale la pena hacerle caso al Señor. Este texto debería ser uno de nuestros favoritos para su aplicación. Cierra los ojos. Habla con el Señor. Dale gracias porque Él ha provisto una herramienta poderosa para vencer a la tentación. Agradécele que tienes el ejemplo de Él mismo. El Señor Jesús también pasó por esas tentaciones y Él no falló. Y la Biblia dice que es el Espíritu de Jesús el que ahora vive en ti. Así que si Jesús pudo, nosotros también podemos en Él. Sigue hablando con Jesús. Y si tú eres de los que no hizo caso
a las señales de advertencia. Si tú eres de los que te pasaste la luz en rojo y decidiste caer y tropezar, ponte a cuentas con Dios, sé valiente. Reconoce que fuiste tú, nadie más tuvo la culpa. Y entrégate a Él, ríndete a Él, clama a Él por su misericordia. Porque solo el arrepentimiento